Revelado, el sorprendente mensaje oculto en el teléfono de mi nuera que cambió todo para siempre. María había dedicado su vida a ser la mejor madre posible. Con 45 años, sus días en el hospital como enfermera la habían dejado sin aliento, pero siempre volvía a casa, donde Javier la esperaba con una sonrisa. Criado con amor y valores sólidos, ahora tenía 25 años, y a punto de casarse con Paula, una joven de una familia adinerada, su corazón se llenaba de orgullo, aunque una sombra de inquietud le molestaba el estómago. La riqueza que rodeaba a Paula parecía tan distante de la vida que ella había construido con esfuerzo, donde el amor y el respeto predominaban sobre la ostentación. Una tarde, mientras ayudaba a Javier y Paula a preparar un almuerzo, la ansiedad de María se transformó en un torbellino cuando observó que Paula dejaba su teléfono sin atención. Su curiosidad, combinada con un instinto protector, la empujó a revisarlo. Al abrir la pantalla, un mensaje de un número desconocido atrapó su mirada, y su corazón se detuvo. Las palabras que leyó revelaban una lucha interna en Paula, quien estaba siendo manipulada por su propia familia. La revelación fue un golpe devastador. Esta joven de la que había intentado hacerse amiga, a la que había recibido con brazos abiertos, estaba atrapada, luchando por mantener una imagen perfecta ante su familia, incluso a costa de la autenticidad de su relación con Javier. El pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué debo hacer?, pensó, mientras sus dedos temblaban con el teléfono aún en la mano. La presión de esta nueva revelación era abrumadora. Decidir si debía hablar directamente con Paula o guardar el secreto que había descubierto le provocaba malestar. Había educado a Javier con la premisa de ser siempre verdadero ante los demás, pero ahora estaba dispuesta a romper esa enseñanza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los días pasaban, la tensión entre María y Paula se hacía notar. Cada sonrisa forzada de Paula, cada mirada evitativa, parecía una advertencia silenciosa que María no podía ignorar. Sentía como su propio corazón se encogía al ver a su hijo en medio de una tormenta que ni él podía percibir. Javier comenzaba a notar el cambio. Preguntas flotaban en el aire, y la atmósfera familiar se tornaba más pesada. La angustia se convirtió en un compañero constante, mientras María sopesaba qué sería lo correcto. Las enseñanzas que ella había impartido empezaron a tambalearse, y su mente luchaba en un conflicto entre la lealtad a su familia y la compasión hacia Paula. El sentido de protección hacia Javier se intensificó como un instinto primario, mientras que la idea de confrontar a Paula parecía asfixiarla lentamente. En una noche, mientras miraba el resplandor de la luna desde la cocina, fue cuando finalmente supo que debía actuar. Se sentaron, el aroma de los platillos tradicionales envolviendo el espacio, pero la dulzura se había convertido en amargura. Con el corazón en la mano, quería iniciar una conversación que podía derribar muros, cerrar distancias o quizá devastar todo en su camino. «Paula, necesito que hablemos». Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero un instante de duda le congeló el aliento. ¿Podrían manejar la verdad juntas, o esta revelación llevará al colapso de lo que habían creado? La pregunta quedó flotando en el aire, y la tensión alcanzó su punto culminante, dejando a María ante una encrucijada irreversible, con sus pensamientos aplastando su ser. La respiración de María se hizo más pesada, mientras la frase «necesito que hablemos» repetía en su mente como un eco inquietante. Sentía la necesidad de abordar el tema, pero el peso de la verdad la mantenía paralizada. Desde el descubrimiento del mensaje, su vida se había convertido en una lucha interna constante entre los principios que había cultivado y la realidad cruda que enfrentaba. La idea de que Paula luchaba con presiones familiares desgarraba a María. Había pasado años formando su identidad en torno a la defensa de la autenticidad, de la importancia de ser fiel a uno mismo. Pero ahora se encontraba en la posición de considerar si tenía el derecho de sacudir los cimientos de la vida de Paula y Javier.
¿Acaso su intervención ayudaría o en cambio marcaría el inicio de un conflicto irreversible? Con cada día que pasaba, su determinación crecía. María sabía que la verdad era un camino arriesgado, pero también entendía que la complicidad podría llevar a un desastre aún mayor. Mientras tanto, su papel como madre la mantenía alerta, y la imagen de su hijo con el corazón roto era una punzada constante en su pecho. No podía dejar que eso ocurriera. Misterios sobre Paula comenzaron a cimentar un enfoque claro en la mente de María. Las tensiones familiares de Paula eran más profundas y complicadas de lo que había imaginado. Las largas conversaciones que había tenido con Paula antes de su compromiso ahora se convertían en recuerdos de risas y promesas, pero también en susurros de advertencia. ¿Acaso la joven era realmente lo que aparentaba ser, una novia perfecta para su hijo, o había algo más intrincado detrás de su fachada? Una noche, mientras María reflexionaba sobre todo lo sucedido, decidió que el momento de actuar había llegado. Se dio cuenta de que no podía esperar más. La oportunidad de generar un impacto positivo en la vida de Paula era su responsabilidad, y eso incluía el riesgo que conllevaba ser la portadora de una verdad que podía doler. María se sentó de nuevo en la cocina, la luz de la lámpara proyectando sombras que danzaban en las paredes. Dibujó en su mente las palabras que quería usar. Trató de preparar su discurso, mientras la calculada calma se entrelazaba con sus preocupaciones más profundas. La conversación debía ser delicada, cuidadosa y aún así, franca. El día siguiente, María lo encontró buscando a Paula en la casa, el ambiente cargado de tensiones no dichas. La joven lamentaba las exigencias de su familia, sus ojos brillando con un reflejo ausente mientras conversaban de cosas triviales. No era suficiente. María sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos y cuando Paula mencionó un próximo evento familiar, eso le dio la oportunidad perfecta. Paula, hablemos después de la cena. Necesito que sepas algo importante. Su voz vibró con un tono de gravedad que hizo que Paula alzara la mirada en alerta. Mientras se sentaban juntos después de la comida, María se sintió como si fuera a desnudarse emocionalmente. Una parte de ella la instaba a escapar de la verdad, pero otra parte, más fuerte, exigía ser audaz, ser honesta. Javier había salido con amigos esa noche y el silencio se apoderó de la habitación, abrumador y lleno de anticipación. ¿Se trata de algo que he hecho?, preguntó Paula, sus ojos llenos de incertidumbre. Es algo que podría cambiar la forma en que ves tu vida, comenzó María, sintiendo que cada palabra era un paso en terreno inestable. Las revelaciones que seguirían tendrían el poder de derribar ilusiones cuidadosamente construidas, donde la verdad pesa más que el oro. Tenía que encontrar el valor para continuar, sabiendo que estaba en juego el futuro de su familia. ¿Estás lista para escuchar? La pregunta flotó en el aire tenso, cargado de las posibles consecuencias de lo que estaba por venir. Mientras la respuesta de Paula se acercaba, María supo que el destino de todas ellas estaba a punto de cambiar irremediablemente. María sintió que el aire a su alrededor se tornaba espeso. La incertidumbre crecía en su pecho mientras esperaba la respuesta de Paula. El silencio se alargaba, convirtiendo los pocos segundos en una eternidad. Sí, finalmente respondió Paula, su voz temblando. Estoy lista para escuchar. María respiró hondo, sintiendo cómo las palabras se acumulaban en su mente. Lo que iba a compartir podía romper algo en Paula, pero también podía ser el primer paso hacia su liberación. La verdad, aunque dolorosa, podría ser el catalizador que permitiera a su nuera encontrar su verdadero camino. Lo descubrí por accidente, comenzó, la voz de María resonando como un eco de su propio miedo. Mientras revisaba el teléfono de Javier, encontré un mensaje que se detuvo, sopesando la carga de lo que estaba a punto de revelar. Que te involucra a ti. A mí. Paula frunció el ceño, un destello de sorpresa cruzando su rostro. La tensión de su cuerpo evidenciaba un creciente nerviosismo. Sí, continuó María, sintiendo que la verdad era una espada de dos filos. Es de alguien llamado Andrés. Sus palabras dejan entrever que hay más de lo que crees en tu relación con Javier. Él te ve como un refugio, pero también cuestiona si realmente quieres esta vida. Las reacciones de Paula fueron instantáneas. Su expresión se tornó de la sorpresa a la confusión. «¿Andrés? No, eso no puede ser cierto. Él es solo un amigo». «Entiendo», replicó María, tratando de mantener la calma. «Pero sus palabras me hacen dudar. No se trata solo de un juego, Paula.
Hay personas en tu vida que están esperando que tomes decisiones que van más allá de lo que imaginas. ¿Qué sabes tú de mi vida? La indignación iluminó los ojos de Paula, revelando el enojo que había mantenido a raya. ¿Acaso crees que entiendes mis problemas mejor que yo? La defensa de Paula no la desanimó. Al contrario, avivó la determinación de María. No se trataba solo de lo que sabía. Se trataba de hacer que Paula se diera cuenta de la situación en la que se encontraba. Lo que he visto es un reflejo de tus propios miedos. No quiero lastimarte. Quiero que encuentres claridad. El tono de María era firme, pero su corazón se sacudía. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a empujar a Paula hacia la verdad, incluso cuando comenzaba a dudar de su propio juicio? María decidió no retractarse. Era la hora de la verdad. Paula, estoy aquí para apoyarte, pero debes aceptar que hay más en juego. ¿Crees que es justo seguir adelante con esta relación si hay dudas tan profundas? Las lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de Paula. La idealización que había construido se desvanecía. De repente, se sintió vulnerable, expuesta ante la realidad. Solo quiero que mi familia esté bien. No sé si puedo ser lo que todos esperan de mí. María vio cómo la lucha interna de Paula se intensificaba. La joven había estado atrapada en una trampa de expectativas y temor. Sus propios sueños parecían haber quedado relegados a un segundo plano en función de lo que los demás deseaban. Tal vez sea momento de preguntarte, ¿qué deseas tú?, instó María, dispuesta a llevar a Paula más allá del dolor que sentía. Hay una vida esperando por ti, fuera de las sombras de las expectativas. Una sombra de esperanza comenzó a asomarse en el rostro de Paula. La chispa de la autoexploración se encendió mientras consideraba su propia voz en medio del caos. Lo que estoy tratando de decir, añadió María, con una urgencia renovada, es que este puede ser el momento decisivo. Paula, no temas ser tú misma. No dejes que el temor al que dirán te limite. La autenticidad es el camino hacia la verdadera paz. Las palabras resonaron en el corazón de Paula, provocando un cambio sutil. La revelación había comenzado a actuar como un catalizador que podía permitirle romper los moldes predefinidos que la mantenían cautiva. ¿Pero sería capaz de dar el siguiente paso hacia su transformación? Mientras se miraban, María supo que el futuro de Paula podía cambiar de maneras que nunca imaginó. Pero la pregunta persistía en el aire. ¿Estaría lista Paula para abrazar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera? La respuesta estaba a punto de llegar, pero una inquietud arremetía en el fondo de su ser. «Hay algo más que debo preguntar», dijo María, sintiendo que las palabras se arrastraban como sombras. «¿Confías realmente en Javier? ¿O has estado sintiendo la presión de lo que todos esperan de ti?» La tensión creció de nuevo, y el aire se volvió espeso mientras Paula se quedaba en silencio, enfrentándose a una verdad que podría despejar el futuro o sumirla en un conflicto interno aún peor. La decisión final estaba gestándose, y María esperó, con el corazón latiendo en anticipación, por lo que podía ser el cambio de su vida. Paula quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido en ese instante crucial. Su mirada buscó un rincón en la habitación, donde las sombras se mezclaban con la incertidumbre. María observó cada pequeño movimiento de su nuera, las manos apretadas, los pies que no encontraban reposo, la respiración entrecortada. Era evidente que tanto el silencio como las palabras pendientes pesaban en el aire. «Debo responder», pensó Paula, y aunque su voz era casi un susurro, María sintió el eco de su conflicto interno. «No sé si puedo responderte eso», finalmente admitió Paula, su voz temblando. «No puedo asegurar que confío en él. Pero, ¿qué otra opción tengo? ¿Puedo simplemente marcharme?» Su gemido resonó en la habitación, como si la pregunta estuviera más allá de su capacidad de respuesta. María asintió, comprendiendo que Paula se encontraba ante un enigma complejo: seguir el camino ya trazado o atreverse a explorar lo incierto. «Tienes que explorar eso, Paula. Encuentra lo que es verdaderamente importante para ti. ¿Qué es lo que deseas? No sería un fracaso reconocer que algo no funciona». La mirada de Paula se tornó desafiante. María podía ver el resquicio del miedo transformándose en un atisbo de determinación. Pero aún había un largo camino por recorrer. El camino hacia el autoconocimiento no era sencillo,
y menos cuando el amor y la lealtad solapan las decisiones más críticas. Mi familia, mi imagen, mis expectativas, murmuró Paula, casi para sí misma. Las lágrimas ya comenzaban a deslizarse por sus mejillas mientras luchaba contra la presión implícita de los papeles que había asumido. No sé cómo dejar todo eso atrás. ¿Y si me quedo sola? María se inclinó hacia ella, tomando sus manos. Sentirse sola a veces puede ser el primer paso hacia la verdadera conexión. No siempre encontrarás el apoyo que necesitas en los demás. A veces debes prepararte para construir tu propio refugio. El verdadero amor no debería hacerte sentir cautiva, sino potenciarte. Las palabras de María calaron hondo en Paula, y la resistencia que había mantenido empezó a resquebrajarse. Sin embargo, en medio de esa revelación, un nuevo desafío surgió en su mente. ¿Y si Andrés es solo un amigo, significa que debo romper con Javier sin tener una razón clara? La incertidumbre me asusta. Armarse de valor para dar un paso decisivo es una tarea monumental, y Paula se encontraba en una encrucijada. María lo sabía. Ella había estado allí antes, enfrentando decisiones que parecían insuperables. Es posible que la incertidumbre no desaparezca, pero tu deseo de ser auténtica debe prevalecer. Necesitas una conversación abierta con Javier. Puede que eso te dé claridad, puede que no, pero te acerca a la verdad. La lucha dentro de Paula era palpable. La búsqueda de la verdad, aunque aterradora, empezaba a adquirir un matiz de esperanza. ¿Cómo se sentiría al enfrentar lo que temía? A medida que contemplaba esta idea, la imagen del hombre que amaba se desdibujaba lentamente, transformándose en una figura que ya no representaba su única razón de ser. «Me siento perdida», confesó Paula, la voz temblorosa, «pero siento que también estoy empezando a encontrarme». «Eso es el inicio de algo muy poderoso», respondió María, y su emoción se adhirió a la atmósfera de la habitación. Pero, como ya sabía, el proceso de transformación requería acciones, formulaciones prácticas de sus emociones. ¿Por qué no me acompañas a un lugar donde puedas respirar y pensar? Tomemos un café, lejos de todo esto. A veces la claridad llega en los momentos más simples. Paula asintió, un destello de resolución iluminando su rostro. En la indecisión había comenzado a germinar una chispa de autoconfianza. Mientras se dirigían a la puerta, una nueva inquietud se apoderó de María. Puede que la próxima conversación con Javier sea el verdadero catalizador para Paula. ¿Podrá sostenerse en las verdades que ahora comienza a descubrir? A medida que los pasos resonaban en el pasillo, el eco de sus decisiones previas se hacía más distante y a la vez más presente. En el fondo, María entendía que el viaje apenas comenzaba. Un acto de valentía aguardaba no solo a Paula, sino a ella misma. Sin embargo, en el camino, un mensaje de texto llegó al teléfono de María. «Debemos hablar. No puedo seguir así, Javier». La inquietante alerta la envolvió, y, por un instante, todos sus propios miedos resurgieron. ¿Qué significaba este nuevo mensaje en el contexto de su propia vida? La incertidumbre se cernía nuevamente, y con ella, un gancho desconcertante que prometía un nuevo giro en la historia. Paula se acomodó en la pequeña mesa del café, el murmullo de las conversaciones ajenas sirviendo de fondo a sus pensamientos. La fragancia del café recién hecha la envolvía, pero el sabor del momento era amargo. Se había permitido un respiro, pero la presión de decidir sobre su vida seguía dibujándose en su frente. María había sido un ancla, una voz de razón en medio de la tempestad. Sin embargo, Paula no podía dejar de pensar en la conversación inminente con Javier. La idea de enfrentarse a él la llenaba de dudas. ¿Por qué era tan difícil hablar de lo que realmente sentía? La máscara de la perfección que había llevado durante años comenzaba a desvanecerse, revelando la persona que había enterrado bajo capas de expectativas y miedos. Un sorbo de café despertó sus sentidos. La calidez le trajo un destello de claridad. Sin embargo, la mente de Paula no podía evitar retroceder al mensaje que había recibido María. «Debemos hablar. No puedo seguir así, Javier». ¿Qué pasaba realmente entre ellos? La pregunta la mantenía allí, atrapada entre la curiosidad y la angustia. María rompió su trance, enviándole una mirada suave. «¿Te sientes lista para hablar?» Paula tragó saliva. Disponía de pocos momentos de coraje. «No estoy segura, pero creo que debo hacer algo».
Se aferró a la idea de que hacer algo era mejor que permanecer inactiva. Ese es el primer paso, dijo María con aliento firme. Hablar no solo a él, sino contigo misma. Tienes que ser honesta sobre lo que quieres. Si no te permites esa honestidad, nunca podrás avanzar. Mientras hablaba, las palabras de su suegra resonaban más allá de un simple consejo. Comenzaba a comprender que su mayor desafío no era Javier, ni Andrés, sino ella misma. Había creado una imagen tan clara de lo que debía ser, que se había olvidado de lo que quería ser. La idea de una conversación con Javier se reafirmaba en su mente. Sí, pero ¿cómo? De repente, recordar todas las veces que había evitado el conflicto se convirtió en una convicción dolorosa. Había temido no solo perderlo a él, sino también su propia identidad. Pero ahora, esa identidad silenciada comenzaba a gritar por hacerse escuchar. ¿Qué tal si escribes lo que sientes?, propuso María, rompiendo la burbuja de sus pensamientos. A veces, las palabras fluyen más fácilmente en el papel. Puede que te ayude a organizar tus ideas antes de hablar con él. ¿Escribir? Paula encontró un pequeño cuaderno en la mochila que había traído. Sus manos temblaban mientras tomaba el bolígrafo, pero un atisbo de determinación parpadeó. Esto era su espacio, su oportunidad. Las palabras comenzaron a fluir, cada línea liberando viejas tensiones. Al principio, el papel se llenó con quejas y dudas, pero a medida que escribía, también emergía su deseo de autenticidad y conexión. Pasó de escribir sobre el miedo a lo que podría perder, a plasmar lo que realmente anhelaba. Paz, sinceridad, una vida sin máscaras. Cada palabra era un ladrillo que construía un nuevo camino. Al culminar su pequeño manifiesto, miró hacia María, que la observaba con un brillo de orgullo en los ojos. «No puedo creer que haya salido de mí», murmuró Paula, sintiéndose ligera y pesada al mismo tiempo. «Has comenzado a descubrirte, Paula. Ahora queda lo más difícil, el paso hacia adelante. La confrontación con lo que temes es también el camino hacia lo que deseas». Pero mientras las palabras de aliento resonaban en su mente, Paula no podía evitar que una nueva inquietud se instalara. ¿Estaba realmente lista para abrir la puerta a los cambios que debía hacer? Esa conversación con Javier la podría empoderar, pero también podía arruinarlo todo. Las sombras del miedo acechaban, pero la luz de su nueva verdad también brillaba con fuerza. «Primero habla contigo misma, y luego con él», concluyó María. «Es lo que los valientes hacen». Una nueva decisión empezaba a gestarse en el corazón de Paula. Pero antes de permitir que la valentía se estableciera, el teléfono de María volvió a vibrar, interrumpiendo la calma que habían encontrado. Ella arrugó el entrecejo al leer el mensaje y Paula sintió cómo la presión aumentaba de nuevo. «¿Es de Javier?», preguntó, la ansiedad agazapada en su voz. María guardó silencio, contemplando la pantalla como si deliberara la respuesta. Al final, solo dijo: «Es sobre algo que debí enfrentar hace tiempo». Aquel simple comentario hizo que Paula se quedara pensando. ¿Con qué batallas lidiaba su suegra que aún no había revelado? La necesidad de transparencia la llamaba otra vez. La próxima conversación sería crucial, no solo para ella. María también parecía estar al borde de un nuevo descubrimiento. Ciertamente, la historia de su vida apenas comenzaba a desarrollarse, y el futuro se presentó como un lienzo en blanco. Estaban ambas listas para colorear su mundo con verdades, aunque dolieran. El café comenzaba a vaciarse de clientes, dejando tras de sí un eco de risas y murmullos que parecían desvanecerse en el aire. Paula, con su cuaderno aún abierto frente a ella, sintió que la conversación con María había sido más que un intercambio de palabras. Era un síntoma de un viraje inminente en su vida. Se llenó de un impulso renovado al pensar en ser la autora de su propia historia. A medida que salían del café, el viento frío le rozó la piel, pero su corazón latía con calor, con la determinación de cambiar. Había un camino que explorar, pero las dudas aún persistían como puertas bloqueadas. ¿Se atrevería a abrirlas? Esa conversación con Javier la martillaba por dentro. Necesitaba claridad, no solo sobre su relación, sino sobre quién era realmente. Paula decidió que no podía esperar más. A la mañana siguiente, planeó un enfoque distinto. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, lo que realmente necesitaba era un plan. Una serie de preguntas apareció en su mente, cada una más desafiante que la anterior. ¿Qué era lo que quería realmente de su vida? ¿Cómo podía ser honesta sin causar más dolor? Reflexionó sobre las respuestas mientras daba un paseo por el parque, sintiendo cómo la serenidad del lugar le aportaba un sentido de perspectiva. Mientras caminaba, Paula notó a varios grupos de personas conversando animadamente.
Con cada paso, evaluaba su propia voz en medio de ese bullicio. Había una fuerza en la conversación que la iluminaba un poco más cada vez. Entonces, un pensamiento se afianzó en su mente. ¿Por qué no llevaron esta conversación más allá de sus notas y pensamientos intangibles? Las experiencias compartidas, esta necesidad de conexión genuina, podían servir tanto para ella como para otros. Así que decidió inscribirse en un taller de escritura creativa, crear un espacio donde pudiera compartir sus inquietudes y al mismo tiempo escuchar las historias de otros. Parecía un lugar perfecto para empezar. Se sintió emocionada al visualizar cómo sería, sentada con otros, intercambiando sentimientos y reflexiones, construyendo una comunidad de conexión en lugar de aislamiento. Era momento de confrontar su mundo interior en un contexto más colaborativo. El primer día del taller, Paula llegó con su cuaderno bajo el brazo. Cada paso hacia la sala resonaba con una mezcla de nervios y expectativa. Encontró asientos llenos de personas con miradas curiosas y sonrisas cálidas, los cuales reflejaban lo que ella misma sentía, el deseo de ser escuchados, y en el proceso, escucharse a sí mismos. La facilitadora comenzó la sesión con un ejercicio que consistía en escribir sin parar durante 5 minutos sobre un tema dado. Mientras las ideas fluían y las palabras aparecían en el papel, se dio cuenta de que cada línea ayudaba a despejar o a aclarar sus pensamientos. Sus letras estaban cargadas de pasión y vulnerabilidad, y esa fue la primera vez que experimentó que la escritura no solo podía ser un refugio, sino también un espejo. Con el tiempo, se dio cuenta de que todavía había un gran camino por recorrer en su proceso personal. Las inseguridades llegaron en oleadas, pero Paula aprendió a aceptar las imperfecciones que venían con ser vulnerable. La conexión que empezó a generar con los otros participantes permitió que su voz se hiciera más fuerte, al igual que cada historia compartida resonaba en su interior. Sin embargo, las lecciones más duras estaban por venir. La sesión final del taller debía ser un momento de cierre, donde cada participante compartiría su texto más significativo. Su mente giraba entre la emoción del compartir y el miedo de ser juzgada. Cuando llegó su turno, se levantó con determinación, sintiendo cómo cada latido de su corazón resonaba en el silencio de la sala. Hoy confrontaré mis verdades, pensó Paula, apretando su cuaderno. El desafío la impulsaba, pero algo más profundo empezó a inquietarla. Al compartir su historia, revelaría también la profundidad de su vida personal con Javier. Al final de su lectura, el silencio fue profundo. Otros ojos se encontraron con los suyos, llenos de comprensión y conexión. Mientras las palabras se deslizaban hacia el aire, Paula sintió su universo expandirse. Era esto lo que significaba ser realmente escuchada. Su mundo comenzaba a abrirse, y la ansiedad por la conversación con Javier se transformaba en una chispa de coraje, pero algo en su interior aún daba vueltas. Las palabras, aunque liberadoras, traían consigo el peso de una verdad innegable. No había vuelta atrás, y la conversación con Javier ahora se perfilaba con más urgencia que nunca. Salió del taller con un impulso renovado, preguntándose si estaba verdaderamente lista para desnudarse emocionalmente ante él. Un mensaje en su teléfono la sobresaltó de sus pensamientos. Era de Javier. La ansiedad se apoderó de ella de nuevo. La verdad nos libera, pero también puede doler, pensó. ¿Sería su mensaje el que cambiaría su destino? El momento estaba cerca, pero el temor a lo desconocido seguía acechando, y su pecho palpitaba con la mezcla de expectativa y pánico. Esto apenas comenzaba. La luz de la tarde entraba por la ventana de su departamento, iluminando el espacio con una calidez que contrastaba con la tormenta emocional que Paula sentía en su interior. La pantalla de su teléfono vibró nuevamente. Era Javier. Sin pensarlo más, abrió el mensaje, lo leyó, y a medida que lo hacía, una mezcla de alivio y temor crecía en su pecho. ¿Podemos hablar más tarde?, decía. Aparentemente era sencillo, pero se sentía como si estuviera frente a una puerta entreabierta que la invitaba a cruzar hacia lo desconocido. Sabía que este encuentro era crucial no solo para su relación, sino para su propio desarrollo personal. Las palabras de su taller resonaban en su cabeza. Cada historia compartida, cada vulnerabilidad expuesta, había construido una fortaleza que antes no existía en ella. Ahora debía enfrentarse a uno de sus mayores miedos, la posibilidad de perder a Javier por ser verdadera consigo misma. Sin embargo, una idea la atemorizaba. ¿Y si la verdad que tenía que decírselo la condenaba a la soledad? Respiró hondo y optó por alejar esos pensamientos, enfocándose en su deseo de ser auténtica. Caminar hacia su verdad era el único camino viable. Decidió preparar la conversación, anotando en su cuaderno todos los puntos que quería abordar, sus sentimientos, sus inseguridades,
y sobre todo la sombra que proyectaba la relación entre ambos. Pero a cada palabra que escribía, la presión aumentaba. Las letras parecían cobrar vida y enfocarse en sus dudas. Esa noche, antes de la cita, el insomnio la mantuvo despierta, obligándola a reflexionar. Se preguntaba sobre sus fracasos y éxitos pasados. ¿Por qué había permitido que las expectativas de los demás dictaran su percepción de sí misma? Recordó momentos en los que había dejado de ser Paula para convertirse en una versión distorsionada que se acomodaba a lo que creía que otros necesitaban. Esa Paula ya no era suficiente. Necesitaba transformarse. Con un destello de determinación, buscó entre sus notas del taller una frase que la había impactado. La autenticidad comienza en el momento en que dejas de buscar la aprobación de los demás. Esa idea la impulsó a mirar al horizonte con confianza. El temor se transformaba en coraje. Cuando finalmente se encontró con Javier en el pequeño restaurante que siempre frecuentaban, el ambiente se sentía denso. La conversación tradicional al inicio pareciera una cortina de humo, escondiendo lo ineludible. Se obligó a recordar lo aprendido. Cada palabra podía abrir una puerta a un entendimiento más profundo, o, en su defecto, a un adiós. Al tomar aire, sintió una oleada de valentía. «Javier», comenzó, «hay algo que necesito que sepas». Mientras hablaba, sus palabras fluyeron como un torrente. Expuso sus miedos y los momentos en los que había sentido que su voz se apagaba bajo las decisiones de ambos. La expresión de Javier se tornó seria mientras él absorbía cada palabra. Su rostro reflejaba muchas emociones: sorpresa, confusión y, finalmente, una contemplación silenciosa. Sin embargo, justo cuando sintió que se acercaba a una resolución, su celular sonó de nuevo. Era un mensaje inesperado, y a medida que sus ojos se posaban en la pantalla, un trozo de papel que la vida le había lanzado la golpeó con fuerza. El remitente, un viejo amigo de la universidad. «Hemos estado pensando en ti. ¿Te gustaría unirte a nosotros en el próximo proyecto?» La contradicción girando en su mente era abrumadora. Era este un posible nuevo camino que se estaba ofreciendo incluso mientras buscaba claridad en su anterior. Un giro hacia una nueva dirección mientras luchaba por establecer sus límites en su relación actual. La conversación con Javier se interrumpió automáticamente. Paula sintió que se le congelaba el tiempo. La mirada de él se tornó inquisitiva, buscando sus reacciones. Una lluvia de preguntas emergió. ¿Por qué me detengo aquí? ¿Qué es lo que realmente deseo? La confusión comenzó a desplazar su foco, desgastando la confianza ganada durante el taller. Finalmente miró a Javier y, sin saber si estaba lista para las respuestas que él podría dar, dejó caer la frase que podría cambiarlo todo. A veces las oportunidades llegan cuando menos las esperamos. La verdad es que estoy en un punto en el que no sé qué quiero. La angustia invadió su pecho al darse cuenta de que se encontraba en un cruce de caminos, donde cada decisión podría abrir o cerrar puertas en su vida. Pero de una cosa estaba segura: no había vuelta atrás. Se atrevería a explorar esas nuevas posibilidades que hacían eco en su mente. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Todo dependía de su siguiente paso. El silencio en el restaurante se hizo palpable. Paula sintió como si el aire se tornara espeso. La tensión era casi física. La mirada de Javier buscaba entender, pero también temía lo que podría resultar de una verbalización de sus inquietudes. Había expuesto una vulnerabilidad sin filtrar, y la desconfianza en sus propias palabras comenzó a surgir. En su interior, una batalla se tejía entre su deseo de ser auténtica y el miedo a lo desconocido. La notificación del mensaje resonaba en su mente como un tambor distorsionado, produciendo ecos de decisiones pasadas. Paula pensó en lo que podía significar esa oferta de trabajo. Era una oportunidad que nunca había buscado activamente, enviada en un momento crucial que podría reorientar su camino y llevarla hacia un espacio profesional donde su voz realmente importara. «Paula», dijo finalmente Javier, rompiendo la corriente silenciosa, «me preocupas. Te noto diferente. ¿Qué es lo que realmente quieres?» Aquel planteamiento la alteró, pues era precisamente eso lo que ella aún intentaba descifrar. Respiró hondo y, en vez de evadir la pregunta, se enfrentó a ella. ¿Qué quería de su vida? ¿Estar con Javier, aferrándose a un amor que ya no parecía suficiente, o irse tras ese nuevo proyecto profesional que podría ser la vía de escape o la clave de su crecimiento personal? «Quiero ser fiel a mí misma», respondió con firmeza,
sintiendo que cada palabra era un acto de valentía. Pero en aquel instante, la certeza se retrocedía nuevamente ante la magnitud de lo que estaba en juego. La idea de perder a Javier la dolía, pero ser quien no era le pesaba aún más. La conversación viró a un análisis de sus deseos y aspiraciones, y aunque Javier ofreció su apoyo, Paula sentía que se tejería un desenlace inevitable. A medida que hablaban, cada frase contenía tanto poder como vulnerabilidad. Las inseguridades de Paula afloraban, entremezcladas con su amor por él y su anhelo de exploración profesional. Cada vez que intentaba acercarse a una respuesta, la incertidumbre la arrastraba hacia más preguntas. Cuando se despidieron del restaurante, Paula sintió una mezcla de aliento y estrangulación en su pecho. Había dado un paso hacia su verdad, pero lo desconocido todavía la acechaba. El mensaje del viejo amigo resurgió en su mente, fascinante y aterrador a la vez. Podía arriesgarlo todo en busca de una posibilidad. Los días siguientes transcurrieron de manera frenética. Aún con la claridad de su decisión, la realidad era áspera. Aceptó la invitación para el proyecto, pero cada paso que daba en esa dirección se sentía como una traición al momento que había compartido con Javier. Las noches se volvían maratones de reflexión. El teléfono en su mesita de noche parecía un imán, atrayendo sus pensamientos hacia esa conversación no resuelta. Estaba en la encrucijada de su vida, un pie en el camino de la autenticidad y el otro en un amor que difícilmente podía sostener. Un día, mientras preparaba su presentación para el nuevo proyecto, recibió un nuevo mensaje de Javier. Sus dedos titubearon en la pantalla. «Podemos hablar. He estado pensando en todo lo que dijiste». En ese instante, Paula supo que el camino a seguir no solo pasaba por sus decisiones profesionales, sino por reconciliar su verdad personal con la del hombre que todavía amaba. La pregunta se volvió imperiosa. ¿Cuál sería el precio de ser auténtica? La idea de una conversación que podría delimitar su futuro la mantuvo alerta. ¿Podría Javier aceptar su evolución o era este un momento de separación inevitable? Mientras se preparaba para responder, una nueva notificación emergió en su teléfono. Era una invitación a una presentación de trabajo del proyecto en el que estaba involucrada. El dilema se intensificó. ¿Debería acudir a la reunión o priorizar la conversación con Javier? Su respuesta podía definir su futuro profesional y personal. Lo único que sabía era que el momento decisivo se acercaba, y cada elección acariciaba las posibilidades de su nueva vida. La siguiente elección no solo debería incluir a Javier, sino a la nueva Paula que comenzaba a florecer en su interior. Podría crear un espacio donde ambas vidas coexistieran sin sacrificar una por la otra. El sonido del teléfono resonó en la habitación, llenando el aire de expectativa. Paula miró la pantalla, deliberando entre la ansiedad y la necesidad de claridad. Su mente estaba dividida, el eco del mensaje de Javier confrontando su autoexploración profesional. ¿Qué era lo correcto? ¿Cómo definiría su identidad en medio de estos ruidos contradictorios? Decidió que la conversación con Javier no podía esperar más. La posibilidad de dividir su vida en dos realidades paralelas la asustaba y la intrigaba a partes iguales. Antes de enviar su respuesta, se miró en el espejo. Se dio cuenta de que la mirada de la mujer que tenía enfrente había cambiado. Había un brillo de determinación en ella que no había notado antes. Hacer esta elección podía ser liberador. Un acto de afirmación. Se comprometió a no dejar que el miedo dictara su camino. Unos minutos después, se sentó en una cafetería, el zumbido de las conversaciones a su alrededor casi inaudible. Su corazón latía con fuerza al pensar en lo que estaba a punto de hacer. Javier llegó puntual. Su expresión reflejaba una mezcla de incertidumbre y esperanza. Era evidente que ambos estaban parados en la misma cuerda floja, queriendo atravesar un abismo emocional. «Hola», dijo él, tratando de leerla. Paula sonrió. Un intento por establecer un puente antes de entrar en aguas profundas. «Hola, Javier, gracias por venir». La voz le tembló ligeramente. Sabía que las palabras que estaban a punto de fluir podían cambiar el curso de sus vidas. La conversación avanzó entre titubeos y confesiones, revelando cada rincón de sus sentimientos. Javier había comenzado a comprender la lucha interna que Paula había estado enfrentando. Mientras ella, a su vez, comprendió que su amor por él no significaba que debiera sacrificar su verdad. «Creo que he estado atada a la idea de lo que tendría que ser nuestra relación», admitió Paula. «No quiero seguir siendo una versión de mí misma que no existe». Javier asintió, mostrando un entendimiento que parecía ocultar su dolor.
Quizás ambos hemos dejado que nuestras expectativas definan lo que somos, respondió, y en su voz había un indicio de aceptación. A medida que discutían sus miedos y deseos, Paula sintió cómo se desataban algunas de sus inseguridades. Las palabras fluyeron, y en cada frase descubrían dinámicas que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Ambos se dieron cuenta de que el amor no siempre es suficiente para mantener un vínculo que ahoga las aspiraciones individuales. La posibilidad de que su relación pudiera redefinirse era aterradora, pero Paula supo que era necesario. Pero mientras la conversación se desnudaba de su complejidad, la notificación de su teléfono la sacó del momento. Recordó la presentación que debía hacer para el nuevo proyecto. La mezcla de adrenalina y responsabilidad la invadió. Era su momento de brillar, pero en ese instante, la transparencia emocional la hacía dudar de sus capacidades. «Lo siento, Javier», murmuró con sinceridad. «Me doy cuenta de que preciso este espacio para crecer». La confusión y el desasosiego se hicieron presente en su mirada, mientras el tiempo parecía detenerse. Paula se dio cuenta de que en su corazón había emergido una nueva faceta. Era la mujer que no simplemente deseaba ser valorada, sino que exigía un lugar en el mundo, uno que la presentara sin máscaras. Mientras la conversación llegaba a un impas y la decisión entre amar y crecer se tornaba más palpable, el sentido de urgencia golpeó a Paula con fuerza. La presentación no solo sería un trabajo, sería la prueba de que estaba lista para transformarse realmente. ¿Podría Javier aceptar que su lucha por la autenticidad implicaba un cambio en su relación? Esa incertidumbre estaba a punto de estallar en nuevos dilemas, y Paula sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Y con ese pensamiento resonando en su interior, supo que para avanzar tendría que confrontar tanto los ecos del pasado como la posibilidad de su futuro. A medida que se preparaba para la presentación, el verdadero desafío la estaba esperando: mostrar al mundo quién era realmente, sin miedo ni reservas. La pregunta se cernía en el aire. ¿Estaba realmente lista para auditar su vida? ¿Y a qué costo? El día de la presentación llegó, y la emoción brotaba como un torrente en el interior de Paula. El escenario estaba preparado, las luces enfocadas y el público expectante. En el fondo de su corazón sabía que este era un paso crítico no solo para su carrera, sino para su identidad. Un proceso que había comenzado con la conversación complicada con Javier, ahora iba a cobrar vida frente a muchos. Mientras esperaba su turno, recordaba las palabras de María. La autenticidad comienza en el momento en que dejas de buscar la aprobación de los demás. Esa idea la abrazó con la calidez de un nuevo amanecer. Era hora de ser fiel a sí misma. Paula respiró hondo, sintiendo el aire fluir en sus pulmones, cada inhalación llenándola de fuerza. Finalmente, el momento llegó. Paula tomó el micrófono y al mirar al público a los ojos, sintió que todas las inseguridades se disolvían. Comenzó a hablar sobre sus ideas, su pasión por el proyecto y cómo había llegado a entender que cada paso de su vida era un reflejo de sus deseos más profundos. Con cada palabra, la confianza se asentaba en su pecho. Era como si cada frase que brotaba de sus labios desmantelara una parte de la versión que había mantenido oculta. Durante la presentación, Paula compartió no solo sus ideas, sino también su viaje emocional. La lucha por ser auténtica en un mundo que podía ser implacable con aquellas que se atreven a exponerse. Los rostros del público mostraban empatía y conexiones genuinas. Ya no solo era una mujer compartiendo un proyecto, era una voz resonando con la valentía de una verdad recién descubierta. Al finalizar, la ovación fue evidente. Las palabras de admiración y aliento que escuchó la llenaron de una satisfacción sin precedentes. No era solo su proyecto el que había triunfado, sino su transformación personal. Esa experiencia la había empoderado de una manera que nada ni nadie podría borrar. Era una prueba de que darse espacio para ser auténtico puede abrir puertas que antes parecían cerradas. Mientras se alejaba del escenario, sintió una mezcla de aligeramiento y determinación. Pero había un último paso que aún debía dar. A pesar del éxito que acababa de experimentar, el dilema con Javier seguía presente en su mente y en su corazón. Era imposible desestimar la importancia de la conversación que había dejado pendiente. Esa noche, Paula decidió enviarle un mensaje a Javier.
He terminado mi presentación y siento que he dado un gran paso. Me gustaría que habláramos, por favor. El tiempo pasó lentamente hasta que su teléfono vibró con la respuesta que tanto esperaba. Quiero escucharte. Podemos vernos mañana. El alivio y el pavor se entrelazaron en su pecho. Mañana sería el día en que su brújula emocional marcaría el rumbo definitivo. Había llegado el momento de confrontar sus verdades con la misma autenticidad que había llevado al escenario. A la mañana siguiente, se encontró con Javier en un café conocido por ambos, donde tantas sonrisas y conversaciones habían surgido en el pasado. Hoy, sin embargo, había una carga emocional que envolvía el aire. Las palabras que compartieron se entrelazaron con vulnerabilidad y coraje de ambos. Paula, con determinación, expuso su crecimiento, su deseo de permanecer auténtica y cómo eso podía dar un nuevo matiz a su relación. Javier escuchó con atención, su mirada centrada en cada frase que ella pronunciaba. El dolor de la incertidumbre se distribuyó entre sí. Finalmente estaban enfrentando lo que ambos habían evitado. En su diálogo, él también se abrió. Hizo un examen de conciencia sobre sus expectativas y cómo había permitido que la presión los convirtiera en versiones distorsionadas de ellos mismos. La conexión que existía entre ellos, aunque complicada, comenzó a transformarse. Con cada palabra, el ambiente se sentía más ligero, como si una niebla espesa se disipara gradualmente. Compartieron ideas, temores y deseos, y en ese viaje de honestidad podían ver más allá de la angustia. ¿Qué pasará con nosotros?, preguntó Javier al final de la conversación, su voz un eco de vulnerabilidad. Podemos seguir juntos, pero necesitamos definir esta relación en nuestros propios términos, respondió Paula. La verdad que había estado guardando se comenzó a convertir en una declaración de amor y aceptación. A medida que la conversación avanzaba, ambos ordenaban las piezas de su relación. Se dieron cuenta de que el amor no requiere sacrificios mutuos, sino que se nutre de la autenticidad. Esa verdad, aunque asombrosamente difícil, se convirtió en la base para reconstruir lo que habían estado a punto de perder.